A estas alturas todos tenemos claro varias características personales del presidente López Obrador. 3 de ellas son su animadversión ideológica, política y personal contra la empresa privada. 2, su desprecio por la ciencia y el conocimiento. Y 3, su terquedad. Es importante tener eso en cuenta para poder analizar lo que pasa. Los antecedentes son varios, como desde cuando en Tabasco, al perder por enésima ocasión la gobernatura en 1991, llamó a boicotear, a no comprar en negocios de empresarios antipatriotas y corruptos, ubicando en esa ala, por supuesto, a los que no lo apoyaron. Ahora como presidente, sus mensajes han sido más que claros sobre el tema. Su filosofía es que todos los empresarios, salvo sus honrosas excepciones, que por supuesto son aquellos que inclinando la cerviz le dicen a todo que sí, son corruptos, mafiosos y antipatriotas. Su idea es que tener dinero es pecado y que quien lo tiene no solo no es feliz, sino que forzosamente lo hizo de manera malavida. Todos los que tienen dinero fue mediante negocios al amparo de la mafia del poder, explotando al pueblo, a los trabajadores o aprovechándose de las desgracias o robando. Por eso los humilla de forma permanente en los dichos y más gravemente en los hechos. Claro que la culpa la tienen también los empresarios. Muchos de ellos son sumisos, temerosos, salameros e interesados más por la posibilidad de sus ganancias económicas que de su propia dignidad. Así, con la pandemia en nuestro país, los empresarios, las cámaras, los colegios y asociaciones de profesionistas, ante la necesidad de encontrar ayuda para evitar el quiebre de la economía, presentaron de manera reiterada solicitudes al gobierno para que brindara diversas medidas de apoyo a ellos, que son los que generan los empleos, la riqueza y pagan los impuestos de los que vive el gobierno. Durante un año, el presidente se reunió con los líderes empresariales y estos creyeron que eran bienvenidos. Actuaron de buena fe, pero con mucha ingenuidad. Hasta los obligó a comprarles boletos de su rifa del avión. Los encampanó, diciéndoles que en el momento que se presentaran o anunciaran las medidas estratégicas de rescate económico estarían contempladas varias en favor de este importante sector de la producción y de la vida económica del país, y les volvió a dar con la puerta en las narices. A la hora de la verdad, cero apoyos. Así que ante la falta de respuesta positiva del gobierno, el Consejo Mexicano de Negocios gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, créditos para 30,000 empresas pequeñas, medianas y micros que podrían alcanzar los 12,000 millones de dólares. De esa manera, se trata de conservar los empleos y fundamentalmente de salvar las cadenas productivas, de manera que cuando haya pasado la emergencia de la pandemia puedan ser el motor de la recuperación económica, como explicó el representante del BID en México. Bueno, hasta el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Hacienda felicitaron al Consejo y al Banco por este acuerdo para proteger nuestra planta productiva y el empleo. ¿Pero qué creen? Poco duró el gusto. Al otro día, en su homilía matutina, el presidente acometió contra el acuerdo, anuló la posibilidad de que diera su aval o beneplácito a Hacienda y dijo otra frase que además evidenció dramáticamente sus ansias dictatoriales. No me gusta el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Más bien, lo que no le gusta a López Obrador es que las empresas se muevan por su cuenta y se salven. Eso no estaba en el guión y se molestó y mucho. La creencia de que la pandemia le venía como anillo al dedo se cae por la independencia de los empresarios y su intento de retomar autonomía. Pero además soltó como siempre sus amenazas, que va a vigilar para que no haya un nuevo Fobaproa, le dijo al Banco de México que se fuera con cuidado, advirtió a todos, no solo a los empresarios, sino a su propio equipo de gobierno, que no pueden hacer, ni declarar, ni simpatizar con nada que él no autorice. No somos floreros, dijo. Es decir, este gobierno dice que solo rescatará a las empresas cuando estén quebradas o no puedan pagar sus impuestos y pasarlas entonces a propiedad del Estado, como ocurrió en la década de los 70 y está ocurriendo en Venezuela y otros lugares a donde nunca querremos llegar. Solo cuando se tiene una mentalidad extremadamente populista y un espíritu estatista se puede hablar de esa manera. Solo a alguien con esas características no le preocupa que se pierdan 30,000 empleos formales diarios. Además, sí es preocupante que no considere dentro de este esquema la economía informal, que son el 60% de la población económicamente activa, que se han quedado actualmente sin ingresos. Qué grave y preocupante es tener un presidente que maneja la economía sin saber del tema, que como en el caso del acuerdo con el BID, como no sabe que es una operación de factoraje inverso, pero le suena medio técnico el término y por ende está dentro de su diccionario de palabras neoliberales, se lanzó contra ella. Seguramente algunos seguidores de él argumentarán que todo es producto de la pandemia, del COVID-19,
Pero solo bastaría recordarles que en los primeros 16 meses de este gobierno, sin pandemia ni crisis externa, la economía de México se contrajo o se redujo en 4 puntos del PIB. Todo un récord histórico negativo. Más criticable aún porque López Obrador recibió un país que crecía a 2.5% anual y él lo tiró con sus políticas en febrero de este año a menos 1.6%, como lo dio a conocer este viernes pasado el índice de globalidad económica citado y analizado por muchos especialistas. Pero además quiere tener plenos poderes para manejar el presupuesto, las políticas del Estado y los propios estados sin tener que discutir con la oposición, ni con gobernadores, ni con nadie. Le molesta profundamente que los empresarios busquen salvar otras empresas que los abastecen y su hostilidad a la iniciativa privada es manifiesta porque su proyecto es otro. Y ahí es donde brotan su desprecio a la ciencia y al conocimiento y su terquedad. Por esa terquedad hay mucha gente muriendo en los hospitales y en sus casas, porque la tosudez presidencial que decía que no nos iba a pegar el coronavirus por factores de ADN y otras creencias de la ciencia popular, no nos preparamos. Y las evidencias y las carreras y los informes falsos y las compras de última hora y la corrupción en ellas son más que evidentes. Hay cientos de miles de mexicanos que están perdiendo el empleo, que se quedan sin ingresos para ellos y sus familias porque el presidente rechaza apoyar empresas y sostener cadenas productivas siendo millones los afectados. Esto no es gracioso, es trágico y es letal. Y ahora además, a cualquier intento de autoprotegerse de los empresarios, acaban de recibir otro portazo en las narices porque les dijo que la política en materia económica, la rectoría del Estado, la decide él solo y no va a tomar en cuenta ninguna opinión. No le importa si las empresas quiebran, ese es su problema y rásquense con sus uñas, les dijo. Queda claro, por lo menos, que la versión de López Obrador hacia la libre empresa es incurable, que su desprecio a la ciencia es total y su terquedad es inagotable. Esperemos que los empresarios, los pequeños y medianos, noten, anoten y el año que entre voten en consecuencia. Los contrapesos son ahora indispensables si no queremos que la vía democrática deje de ser una vía civilizada para corregir el rumbo del país.